primero, gracias a todos y a todas por estar acá, este evento y esta actividad que se hace en el marco de todas las actividades que realiza TechSoup Chile. Ahí está, ahí me veo. Ya vamos tomando forma, ahora sí me veo. Esta actividad se realiza dentro del marco de las actividades que realiza TechSoup Chile. Yo creo que casi todos los que están acá conocen, pero si hay alguien que no conoce lo que es TechSoup, solamente recordarles que TechSoup es una plataforma de tecnología para el sector social. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para ver, creo que... Dame un momento aquí. Ok, listo. Hay un micrófono por ahí abierto, ya lo sé. Muy bien. Como podemos ver en esta cita de Peter Drucker, lo que no se mide no se puede mejorar. Y definitivamente, nosotros no podemos mejorar algo que no sabemos que tenemos que mejorar. ¿Ya? Fíjese, cuando nosotros vamos para un médico, lo primero que hace es hacernos una serie de exámenes, ¿cierto? Para saber en qué nivel nos encontramos. Y a partir de ese nivel poder crear las estrategias para mejorar. Entonces, reciban una cordial bienvenida a nuestra charla sobre tus primeros pasos con Power BI. La razón de esta charla no va a ser tanto hablar de teoría, sino que vamos a ver una pequeña descripción de lo que tiene que ser la visualización de datos y luego vamos a estar trabajando un poco con Power BI para que podamos ver las bondades y las facilidades con las que podemos trabajar a través de esta herramienta. Entonces, tenemos la siguiente organización para el día de hoy. Primero vamos a hablar un poco sobre la introducción a la visualización de datos. Vamos a dar unos primeros pasos con Power BI y luego vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, iniciemos con la parte de visualización de datos. Entonces, la visualización de datos, la razón de ser es mostrar los datos de manera ordenada, ¿ya? De manera que nuestro interlocutor, la persona que está recibiendo la información, pueda entenderla de manera sencilla. Lo que le estamos presentando. El análisis de la visualización de datos es una parte fundamental para poder comprender en qué punto se encuentra nuestra organización. La ventaja de visualización de datos con respecto a tener una hoja de Excel y tener un gráfico es mucha. La razón es que cuando nosotros estamos visualizando un gráfico, ¿cierto? Lo podemos entender de mejor manera que una tabla de Excel. Por ejemplo, fíjense que en la lámina que estamos mostrando en este momento, tenemos, del lado izquierdo tenemos una pequeña muestra de una tabla de Excel, donde nosotros podemos ver fecha de nacimiento, podemos ver la edad de esa persona, ¿cierto? Y podemos ver el rango de edad donde se encuentra. Fíjense que para un mismo dato, nosotros podemos tener tres informaciones diferentes. Podemos tener la fecha de nacimiento como tal, que es el dato de origen, podemos con ella calcular la edad y también podemos calcular un rango de edades, dependiendo de las necesidades. ¿Ya? Y fíjense que en la tabla, en el gráfico de la derecha, nosotros podemos ver un gráfico de barras, donde podemos ver que en nuestro segmento de datos, nuestro conjunto de datos, tenemos 442 personas que están en un rango entre 31 y 60 años. ¿Ok? Todo esto, como se darán cuenta, depende de lo que ustedes quieran medir. Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, una tabla donde pueden tener los cumpleaños del mes ordenados por fecha.
También pueden tener un gráfico que sea por edad, para saber cuántas personas o cuántos participantes tienen ustedes que tengan, por decirles, por ejemplo, 25 años. O si a ustedes no les interesa saber ese detalle de cuántos tienen por edad, lo pueden poner o lo pueden segmentar por un rango de edades. Entonces, fíjense cómo es importante saber a dónde queremos llegar, porque un mismo dato nos puede dar varias informaciones. Algo importante cuando estamos en la parte de análisis de datos es que nosotros debemos construir un pequeño proyecto. ¿Ok? Y ese pequeño proyecto tiene varias fases. ¿Ok? De manera global, podemos decir que la primera parte del proyecto es siempre preguntarse cuál es el objetivo o cuál es la hipótesis que nosotros deseamos responder. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Siempre hay que tener claro a dónde queremos ir. Porque dependiendo a dónde queramos ir, son las preguntas que nosotros nos vamos a hacer en el camino que van a necesitar ser respondidas. Entonces, nosotros hacemos una pregunta, nos planteamos una hipótesis o un objetivo para medir algo, para una medición. Entonces, la segunda pregunta es, ¿tenemos los datos para poder responder esas preguntas? Si no tenemos los datos, ¿de dónde los vamos a recolectar? ¿Qué formato deben tener nuestros datos? ¿Cuál es el origen de los mismos? ¿Ya? Fíjense que si volvemos a la lámina anterior, nosotros podemos a lo mejor querer saber el rango de edad de las personas. ¿Ya? Pero si nosotros preguntamos la fecha de nacimiento, imagínense que nosotros montamos un formulario en Google Form o en Microsoft Form, y nosotros preguntamos la fecha de nacimiento, nosotros debemos transformar esos datos. Nosotros tenemos que convertir esa fecha de nacimiento en edad y luego convertirla en un rango de edades. Y a lo mejor los dos primeros rangos no nos interesan. O sea, no nos interesa en el sentido de que no nos interesa saber la fecha de nacimiento exacta ni la edad exacta. Lo que nos interesa saber es el rango de edad. Por eso es que es importante hacernos la pregunta para saber qué es lo que vamos a responder. Muy bien, una vez que nos hacemos la pregunta y ya sabemos de dónde vamos a traer la información, cómo vamos a capturar esos datos, tenemos que preguntarnos si esos datos son confiables. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Esos datos están auditados. Hay duplicidad en los datos. ¿Cierto? Tenemos que validar que esos datos con los que vamos a comenzar a trabajar sean confiables. Porque si nosotros tenemos una pregunta y tenemos unos datos que van a responder esas preguntas y los datos son incorrectos, ¿cierto? Por supuesto que la respuesta que vamos a obtener no es la que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces, tan importante como tener la pregunta, saber el objetivo, la hipótesis, como tener los datos, es también saber que los datos son confiables. ¿Ya? Una vez que tenemos los datos, pasamos a una parte de normalización. Tenemos que transformar esos datos. Ya sea porque tenemos una fecha de nacimiento y necesitamos un rango de edad. A lo mejor podemos tener, por ejemplo, las comunas de donde viven las personas y lo colocamos como un campo de texto donde las personas escribían el nombre de la comuna. Y ustedes pueden entender que cuando eso ocurre, una persona puede escribir, por ejemplo, Santiago, también puede escribir Santiago Centro, puede escribir STGO, puede escribir Santiago Sinté, y cada uno de ellos se va a convertir en un dato diferente. Entonces tenemos que normalizarlo, tenemos que normalizar esa información para que todos los Santiago, si se va a llamar Santiago Centro, todos se llamen Santiago Centro. ¿Ya? Si vamos a estar, por ejemplo, en una comuna que tenga acento, que una de las letras tenga acento, tenemos que ponerle acentos a todo o le quitamos los acentos a todo. ¿Ya? Entonces eso es parte de la normalización y es preparar los datos ya para ser visualizados. Y la parte de la visualización, en este caso, nos vamos a apoyar en la herramienta de Power BI. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el chat para inscribirse, para preguntar. Sin embargo, tenemos preguntas al final también. Tendremos una ronda de preguntas. Entonces, cuando nosotros queremos llevar a cabo
una visualización de datos, nosotros tenemos que también pensar en todas estas etapas, porque de eso depende el éxito que pueda tener la visualización. También tenemos que preguntarnos cuánto tiempo va a durar este proyecto, porque puede ocurrir que estemos en un proyecto de un solo uso. Por ejemplo, ustedes quieren medir un determinado valor, una determinada respuesta, simplemente la miden y ya no van a capturar más datos y no les interesa continuar con esa información a futuro, como también puede ocurrir que tengan proyectos que ustedes van a empezar a medir, por decirles algo, a partir del 2022 a futuro. Entonces, ustedes, en este tipo de proyectos es interesante porque siempre va a haber una mejora continua. Como no va a ser un solo uso, o sea, no es que vamos a agarrar un grupo de datos que tenemos, lo vamos a analizar y después no lo vamos a utilizar más. En este otro tipo de proyectos, nosotros siempre vamos a estar capturando datos, siempre vamos a estar mejorando los dashboards o las presentaciones que nosotros tenemos y por lo tanto hay un ciclo de mejora continua. Entonces, eso también tienen que tenerlo en consideración. Entonces, vamos a ver los primeros pasos con Power BI. Los primeros pasos con Power BI. Lo primero que vamos a saber es qué es Power BI. Power BI es una herramienta que fue creada por Microsoft para ayudarnos a nosotros a analizar los datos, poder crear gráficas, poder crear presentaciones interactivas y todas relacionadas con un origen de datos. Nosotros vamos a tener datos, vamos a tener gráficas, ¿ya? Y podremos crear cuadros de mando y toda esta información. Entonces, déjenme salirme un segundo de acá. Porque, muy bien. Vamos a traer para acá. Muy bien. Muy bien, como podemos observar, yo acá tengo unos datos de prueba. Esto es una hoja común y corriente de Excel, ¿cierto? Tenemos un año, puse información sobre 2 años, 2021 y 2020. También agarré unos grupos y creé 5 grupos. Puse aleatoriamente, o sea, respondí aleatoriamente una pregunta de cómo te enteraste. Vamos a suponer que es una charla y te enteraste de esta manera. Puse el género al que puede pertenecer. Tenemos fecha de nacimiento. Y allí calculamos la edad y el rango de edades. También podemos tener nacionalidad, región y comuna. Esto vamos a suponer que son unos datos bastante básicos que nos va a servir para analizarlo y crear información, crear gráficos sobre estos mismos datos que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer nosotros para trabajar con Power BI? Lo primero que debemos hacer, si ya tenemos la data, es por supuesto descargar Power BI. ¿Ya? En este momento no lo vamos a hacer, pero sí les voy a dar el enlace desde donde ustedes pueden hacerlo. ¿Okay? Fíjense que acá estamos en la página de Microsoft, donde tenemos powerbi.microsoft.com. Y en la parte de productos, ustedes tienen aquí este menucito, en la parte de productos nos aparece Power BI Desktop. Y cuando nosotros llegamos a Power BI Desktop, desde acá lo podemos descargar. Entonces déjenme copiar esta dirección y colocarla en el chat. Para que ustedes más adelante puedan descargarla. Si no, simplemente ustedes en Google escriben Power BI Microsoft. La primera opción que les va a aparecer es la página de Power BI. Entran a la página de Power BI y en la sección de productos, la primera opción es Power BI Desktop. Con Power BI Desktop, ustedes pueden descargar un programa que nos va a permitir hacer el análisis de los datos. En este punto, yo tengo aquí
un dashboard bastante sencillo, pero que yo creo que puede mostrar bastante bien lo que podemos llegar a hacer con esta herramienta. ¿Ok? Fíjense que analizando los datos que mostré hace unos momentos, yo puedo calcular, por ejemplo, cuántos años en totales ha tenido este proyecto, cuántos grupos hemos tenido, el número de afiliados, las nacionalidades que estoy impactando. Puedo ver, por ejemplo, el género, puedo ver la nacionalidad, cantidad por edad, los rangos de edades. Fíjense que yo puedo visualizar lo que estábamos hablando de las fechas de nacimiento, ¿cierto? Yo puedo tener la edad y fíjense que si yo calculo la edad o lo grafico, me va a aparecer de esta manera. Yo voy a poder ver, por ejemplo, de las personas que tienen 30 años, puedo ver que en mi conjunto de datos hay 23 personas. Y de las que tienen 40, hay 22 personas. Entonces yo puedo ver aquí cantidad por edad. Acá claramente puedo ver que la edad 34 años es la que más se repite. Pero también lo puedo tener por rango de edades. Y fíjense que la información que me muestra es diferente. Aunque sea el mismo dato, la información, la manera de presentarla puede llegar a ser diferente. Fíjense que por rango de edad, nosotros tenemos que el rango entre 31 y 60 años es el que más participantes contiene. ¿Cierto? Y también podemos tener, por ejemplo, un embudo donde podamos ver el top 10 de comunas que más participan. Para este segmento de datos, podrán notar que Quilicura es la comuna es la comuna que más participación tiene, luego viene Santiago, luego viene Santiago Centro. ¿Ok? Esto queda así para que ustedes puedan notar, cuando estábamos hablando de la normalización, que si ustedes quieren que los datos, o sea, si ustedes tienen la captura de datos y ustedes pueden especificar Santiago y pueden especificar Santiago Centro, fíjense que me lo va a mostrar como dos datos diferentes. Porque para el sistema, para la visualización, para el análisis, son dos datos diferentes. Y esto aquí caemos en parte de la normalización. ¿Okay? Por eso es que es importante saber qué nos vamos a preguntar para poder graficarlo, porque esto va a ser parte de la normalización, saber si esto lo vamos a cambiar o lo vamos a dejar como está. ¿Okay? Esto también ocurre, por ejemplo, con Conce, que hay personas que escriben Conce con acento y otros lo escriben sin acento. Entonces, eso convierte en dos concepciones. Aunque sea la misma, los datos son diferentes. ¿Ya? Entonces, muy bien. ¿Cómo podemos hacer una presentación como esta que ustedes están viendo? Esto se puede hacer de manera muy sencilla. Vamos a suponer que ustedes han descargado el Power BI y le damos doble clic para abrirlo, ¿cierto? Esperamos un poco que abra una nueva presentación. Esperamos un poco, seguimos esperando. Y ya casi dejamos de esperar para ver. Claro, es que eso consume muchísimos recursos. Entonces, bueno, vamos a esperar que aquí viene y muy bien. Cuando nosotros abrimos Power BI, nos encontramos con una presentación como la que ustedes están viendo. ¿Ya? En cierta forma tiene similitud con las herramientas de Office. Ustedes pueden ver que tiene un menú y ese menú agrupa funcionalidades. Por ejemplo, en el menú inicio están agrupadas las funcionalidades que en teoría nosotros utilizamos más. También tenemos el menú de insertar, el menú de modelado, etcétera, ¿cierto? Y cada uno tiene agrupado diferentes funcionalidades. En la parte central, lo primero que nosotros tenemos que hacer para comenzar a crear nuestros gráficos, nuestros informes, es establecer el origen de los datos, saber cuál es mi proveedor de datos. En este caso, mi proveedor de datos va a ser Excel. Por lo tanto, yo voy a seleccionar Excel. Pero hay muchísimos proveedores de datos. Por ejemplo, si vengo para acá, ustedes pueden ver que hay un sinfín. Tenemos para Excel, tenemos conjunto de Power BI, podemos conectarnos directamente a base de datos SQL, podemos subir archivos de texto o CSV, podemos conectarnos a una página web, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero en nuestro caso particular, nos vamos a conectar
a Excel. Entonces nosotros seleccionamos nuestro archivo de Excel y esperamos que él cargue la información. Entonces él está allí, en este momento está leyendo los datos. Fíjense que están apareciendo ventanas donde me está mostrando cuál es la información que va a aparecer. Entonces, en este punto, ya él leyó el archivo de Excel. ¿Ok? Y fíjense que él me está mostrando que yo tengo dos tipos de datos o dos orígenes de datos que traer de ese archivo. ¿Y por qué ocurre esto? Pues si nosotros vamos al archivo de Excel, vamos a notar que nosotros tenemos una hoja que se llama Data, ¿cierto? Y Data la vemos aquí. Aquí está Data y aquí está mi hoja Data. Adicionalmente, tengo una segunda opción que dice Data de prueba. Y ustedes aquí no ven ninguna hoja que se llame Data de prueba. Pero, si nosotros seleccionamos la tabla, un momento, se puso. Ok, si nosotros seleccionamos la tabla, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que esto es una tabla de datos. Y toda tabla de datos tiene nombre. Ok, y fíjense que aquí el nombre de esta tabla es data prueba. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos tener data prueba porque tenemos este conjunto de datos, tenemos este rango creado de esta manera y tenemos el nombre de la tabla. Igual si tuviéramos una hoja, si tuviéramos una, ¿cómo se llama? Una pivot table, ¿ok? Ella también aparecería allí. Usted tenía que colocarle el nombre. En este caso nosotros seleccionamos cuál es el origen de los datos, en este caso es el mismo. Y fíjense que ya él me muestra una presentación preliminar de los datos que almacena este conjunto de datos. ¿Ya? Simplemente le damos clic en cargar. Tenemos que esperar. Él va a estar cargando la información. Dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, se va a tardar más o se va a tardar menos. Muy bien, en este momento me dio que se me ha cargado 668 filas, creo que logré leer. Y está procesando. Entonces fíjense que ahora la parte central ya no me está pidiendo un origen de datos. Él ya lo que me está pidiendo es que coloque, comience a colocar los objetos con los que yo voy a trabajar. Y si notamos en la parte derecha de sus pantallas, espero que no tengan allí las imágenes de Zoom, pero vamos a colocarlo un poco más para acá porque a veces tienen allí las imágenes de Zoom. Fíjense, aquí me aparece la opción de datos, me aparece datos pruebas y me aparecen las diferentes columnas que tiene esa información. Entonces, ¿qué es lo que se hace por lo general? O lo primero que yo hago cuando yo inicio una presentación o un informe, es que yo selecciono un objeto de tipo tarjeta. Y fíjense, cuando yo le doy clic al objeto de tipo tarjeta, que lo tenemos aquí en visualizaciones, fíjense que aquí están los diferentes gráficos que podemos utilizar. Él me agrega este cuadradito en mi área de informes. Entonces aquí yo puedo seleccionar un campo para mostrarlo. En este caso yo voy a seleccionar año. Y lo voy a arrastrar hacia campo. ¿Y por qué selecciono el campo año? Porque si yo vengo a mi origen de datos, podrán notar que el campo de año está 100% lleno. No tiene espacios en blanco. ¿Ok? Por eso selecciono año. Entonces fíjense que me aparece 1.000.000. Pero yo coloqué el campo de datos acá. Fíjense que aquí yo tengo el campo de año. Y si yo selecciono aquí, en esta opción que me aparece, yo puedo seleccionar aquí un recuento.
que el recuento lo que hace es cantidad. Y fíjense que ya me aparece que en mi origen de datos yo tengo 668 registros. ¿Ok? Ya de esta manera lo puedo saber fácilmente. Esto es un objeto que yo puedo mover y lo puedo colocar donde yo desee en el informe. ¿Ya? Mi informe es este cuadrito que nosotros vemos acá. Está marcado por esta línea de punticos. ¿Ya? Entonces, fíjense que me aparece recuento por año, pero yo puedo cambiar este recuento por año que aparece aquí. Yo si le doy doble clic, yo le puedo decir aquí número de afiliados. Y fíjense que ya yo tengo mi primera visualización, ya yo sé que son 668 afiliados con los que yo estoy trabajando. ¿Ya? Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, si yo deseo graficar el género. Para eso yo puedo utilizar, por ejemplo, un gráfico de anillos, que es ese gráfico circular que no tiene nada en el centro, ¿ya? También le doy clic en la visualización, él se agrega. Luego puedo venir aquí donde dice género y arrastrarlo a donde está leyenda y arrastrarlo a donde está valores. Y fíjense que ya él me dibuja el gráfico donde podemos ver que el 86%, ¿cierto?, son del sexo femenino. Por supuesto, esto aquí casi no se puede ver. Entonces también tenemos aquí una opción para formato donde podemos ver acá la etiqueta de datos y yo puedo cambiar el tamaño. Vamos a ponerle, por ejemplo, 14. Entonces fíjense que ahora se ve más grande. Lo puedo poner en 16. Le puedo cambiar el tipo de letra. Vamos a poner calibre. Y de esa manera yo voy construyendo mis gráficas, mis dashboards, hasta llegar, en este caso, a una presentación como esta. Fíjense que es de manera bastante sencilla. Simplemente es ir seleccionando el objeto que deseo graficar y decirle cuáles son los campos que deseo visualizar. Y de esa manera yo puedo tener, por ejemplo, aquí tengo 4 tarjetas, donde una me muestra la cantidad de años. Tenemos el total de grupos, el total de afiliados y el total de nacionalidades. Tenemos un gráfico por género, uno por nacionalidad, por edad, por rango de edad y el top 10 de las comunas que más participantes contienen. Entonces, esta es una pequeña y breve introducción a las cosas que nosotros podemos ir logrando con Power BI. Fíjense que en menos de 10 minutos pude traer la información para acá y agregar 2 gráficos. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Tomás. En una consulta, solamente este programa es para Windows, no sirve para Mac, ¿verdad? Es para Windows. Está hecho para que trabaje en Windows. Hay Ah, perfecto. hay unos trucos para tratar de utilizarlo en Mac, pero no siempre funciona. Pero sí, Dale, desafortunadamente, esta herramienta está hecha para trabajar con Windows. perfecto. Gracias. De nada. Una pregunta, ¿y Power BI para la nube existe como aplicación? Existe como aplicación. Nosotros creamos la base en Power BI Desktop, que es la aplicación que yo les estoy mostrando ahorita, que hasta este momento es completamente gratuito. ¿Ya? Pero una vez que tenemos la visualización iniciada,
nosotros podemos irnos aquí a la opción de publicar. Acá en el menú inicio, al final a la derecha aparece la opción de publicar. Y eso nos permite subir esta presentación a la nube. Y en la nube hay una serie de funcionalidades adicionales, como por ejemplo seguridad para la visualización de datos, seguridad para la modificación de los datos. Teniendo los gráficos en la nube, por ejemplo, yo puedo insertar estos gráficos en mis presentaciones de PowerPoint y otra serie de funcionalidades. Un comentario, entonces no importaría, o sea, importaría trabajar en un navegador, independientemente si uno tuviese Mac o Windows, ¿cierto? Correcto, correcto. Ok. Gracias. De hecho, la nube tiene más funcionalidades. Pero ya para trabajar en la nube tienen que tener una licencia. Ok. Que de las bondades de la licencia y las bondades de pertenecer a TechSoup Chile, Kelly les puede hablar más adelante para explicarles cómo funciona esta parte. Y invitarles también a participar de nuestro proyecto, que tenemos 4 cupos todavía. Y si alguien desea participar, solamente hay que escribirse al link que puso ahí en el chat. Y entonces nosotros vamos a hacer una reunión para contarles todos los detalles de cómo participar del proyecto. El proyecto incluye una practicante por un mes para hacer un dashboard, la entrega de un dashboard, y más 6 meses de una licencia de Power BI grátis pagada por TechSoup Chile. También. Así que les invito a que completen el formulario. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Consulta. Sí, básicamente el programa 2x1, Aprendo Data con TechSoup Chile, consiste en 6 meses de licencia de Power BI libre, ¿cierto? Y el primer mes tiene el acompañamiento de una practicante y de mi persona para lograr tomar los datos que tiene su organización, lograr hacer esa pequeña transformación, esa normalización, ver que hay que ajustar y comenzar a crear los dashboards para que ustedes puedan trabajar con ellos. Una pregunta ideal o comentario. Idealmente necesitamos tener una base de datos de nuestra organización para trabajarla, ¿cierto? Ese sería el ideal de los proyectos. Sí, lo ideal sería tener ya datos, por supuesto. Porque, y esto es por lo siguiente, porque el primer mes llevas el acompañamiento de un practicante, ¿ya? Que es la persona que junto conmigo nos vamos a reunir y vamos a poder establecer las normas con las que vamos a crear el proyecto. Vamos a poder crear este proyecto como tal. Entonces, si no tenemos la data, ese mes se va a ir y no vamos a poder avanzar mucho. Porque vamos a poder establecer qué es lo que necesitas ver, pero mientras recolectas la data puedes perder una semana allí. Entonces lo ideal es que ya los datos estén. También tenemos una pregunta de Fabiola Morales que está nos preguntando con respecto a las licencias. Y sí, Fabiola, después de los 6 meses que nosotros pagamos la licencia, la organización tiene un descuento y la licencia sale por $3 el usuario. $3 al mes, ¿cierto? Al mes, O 3 sí. al mes. Sí. Eso es para las organizaciones, para las ONG que estén afiliadas a TechSoup. Exactamente. Correcto. Eso es un beneficio. ¿Alguien más? Por ejemplo, si ustedes tienen redes sociales, nosotros podemos descargar la información de las redes sociales y podemos crear un dashboard, ¿cierto? Un cuadro de mando de cómo se están comportando sus redes sociales dependiendo de los KPI que ustedes quieran medir. Entonces, por ejemplo, ustedes van a poder saber en qué momento tienen más interacciones con sus usuarios, porque ustedes recuerden que nosotros tenemos unos datos generales, pero su cuenta de redes sociales como tal tiene los datos que están funcionando con su segmento de clientes,
¿cierto? Con las personas que están participando en su comunidad. Entonces, con esa información en vivo, nosotros podemos crear dashboard para que ustedes sepan en qué momento realmente deberían publicar, dónde funciona mejor, cuáles son los horarios donde se conectan las personas a las que ustedes están sirviendo como comunidad, etcétera, etcétera. Lo ideal sería para hoy, porque después vamos a volver a conversar y tener una reunión también para explicar en detalles cómo sería la participación del proyecto. Pero si quieres, puedes escribir y después contactamos. No hay problema. Correcto. Fabiola, ¿tu organización a qué se dedica? ¿Cuál es su segmento? Acá les copio nuevamente el link. Ah, ok. Muy bien. ¿Quieres medir el impacto que están teniendo ustedes en sus ayudas? En el área social, educación, todo eso se puede medir. Perfecto. Y creo que te va a encantar a ver todos los resultados que se puede visualizar de una manera muy fácil y sencilla. Una pregunta. Uno puede Dígame. inscribir por ejemplo, yo me inscribo, pero en realidad quiero que participe otro miembro o otra persona de la organización. No hay Sí, problema. no hay problema, Osvaldo. No hay Ustedes, problema. Puedes escribir a ti, dejar los contactos, porque ahí le escribo yo a ti y después me pasa el contacto de la persona que va a participar. sí, de hecho, idealmente nosotros siempre tenemos una persona que es nuestro enlace con la organización, que es una persona que está encargada de atender nuestras dudas. Y esa persona dentro de la organización le pregunta a la persona que corresponde para darnos la respuesta. Sirve de enlace entre nosotros y la organización. Entonces, tú perfectamente te puedes inscribir en el proyecto, pero a delegarle esa función a otra persona. Ok. Súper. Muy bien. Creo que no, Carlos. Así que estamos con nuestro webinar que hicimos. Espero que vayan bien y que les gusten del tema, y también incluso si quieren escuchar, saber, conocer de otros temas de tecnología, me escriben también, me estoy disponible. Me llamo Kelly Rodríguez, voy a dejar mi contacto al chat, así pueden escribir y darnos su opinión también con respecto a los próximos webinars.